Buen día, queridos televidentes. Hoy en Noti4 les tenemos la mejor información, como siempre, sobre economía, historia, política internacional y migración. Para comenzar, los voy a dejar con mi compañero Rubén Eduardo Barba, el economista y licenciado en Relaciones Internacionales, que les va a hablar sobre la crisis financiera en Europa. Muchas gracias, compañera. Bueno, Europa sigue instalada en un mar de dudas sin que termine de darse un golpe de timón que sirva de estabilizador, al menos esto en el corto plazo. Bueno, cuando la crisis financiera estalló en Estados Unidos, muchos europeos abrigaban la esperanza de que ella solo les afectaría marginalmente. Algunos incluso presumían que la debacle de las hipotecas basura en Norteamérica podría hasta beneficiar relativamente a Europa y a su modelo de organización regional. Pronto, sin embargo, resultó evidente que los bancos europeos estaban tan cargados de activos tóxicos como los norteamericanos. Y, como lo revela a continuación recientemente Grecia, el marco de la Comunidad Europea y las naturales exigencias de una moneda única genera una complicación adicional para superar esta crisis financiera. George Friedman lo dijo en una ocasión: la crisis de Europa se ha dado en tres fases. En primer lugar, en Estados Unidos, como consecuencia de la intoxicación de instrumentos derivados en los que sus bancos habían invertido, tal vez con el agravante de que, en muchos casos, ni siquiera sabían dónde quedaban las ciudades donde se respaldaban estas inversiones inmobiliarias. Bueno, una segunda fase tuvo una causa más propiamente europea: las colocaciones en el sistema financiero de los países de Europa del Este. Así, por ejemplo, en el sistema financiero checo, resultaba un acreedor muy significativo de los bancos austriacos, y también de los bancos italianos, ¿por qué no? Y en Europa del Este, muchos préstamos fueron denominados en yenes, en francos suizos, en euros, y no en sus monedas respectivas, por la ventaja de esta de reducir las tasas de intereses nominales y volverlos más atractivos, pero el costo oculto de transferir el riesgo cambiario a los clientes. Cuando tales monedas empezaron a devaluarse, el descalce generó una explosión en cadena, y la Comunidad Europea, liderada principalmente por Alemania, se resistió a apoyar los sistemas financieros de tales países. Convocó más bien al Fondo Monetario Internacional para que, con dinero no solo de europeos, sino también proveniente de Estados Unidos y de China, se impidiera una cesación de pagos. Muchos países europeos comparten una moneda común, pero no una deuda común. Muchos aseguran que esto ya tiene que cambiar. La crisis financiera en Europa se intensifica, de allí que algunos expertos sugieran la emisión de nuevos bonos denominados euros. La esperanza es que un título de deuda compartido puede ayudar a reducir los costos de préstamos en los países endeudados, como Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. Es increíble también pensar que tuvo que pasar tanto tiempo, y una crisis financiera además, para que se diera cuenta de que un eurobono tenía sentido. Un título de deuda que estuviera denominado en euros, emitido por el Banco Central Europeo y respaldado por los países miembros de la Unión. La forma en que la Unión Europea opera actualmente es como un matrimonio con dos cuentas de banco separadas y ninguna en cuenta en común. Eso funciona por un tiempo, pero mantener las finanzas separadas a la larga trae problemas. Como conclusión, para que el euro sobreviva y se fortalezca según pasa el tiempo, necesita una mayor integración. Si esto se consigue mediante un eurobono es difícil decir, pero a la larga es algo que puede funcionar. Solo el tiempo lo dirá. Muchas gracias. Y ahora pasamos con mi compañera Karen, que les hablará un poco sobre política internacional. Hola, estimados televidentes. Mi nombre es Karen Fernández, soy licenciada en Relaciones Internacionales y hoy les hablaré de lo que es la política internacional y de cómo está influyendo en las sociedades. Bueno, para empezar, la política internacional es el conjunto de las relaciones entre estados nacionales, entendidos en su dimensión jurídico-institucional. La política internacional interpreta la realidad nacional y la relaciona con las tendencias positivas y negativas de la globalización. La política internacional es anárquica y como no hay un órgano supranacional que maneje las noticias internacionales, no se puede limitar la información debido a la globalización y a la difusión que existe, así como los medios de información clandestinos. Es por eso que hoy les preparé un análisis sobre lo que es el actual conflicto entre Israel e Irán. Bueno, para empezar, ¿cómo surge el conflicto? Israel amenaza con atacar a Irán si continúa con su programa nuclear. Irán ha informado que no suspenderá dicho programa debido a que sus fines son solo civiles. Pero analizando distintos medios tenemos la siguiente información. Los misiles de Irán tienen un alcance de 2000 kilómetros y han sido diseñados para las bases de Estados Unidos y el régimen sionista. Con esto se refieren al régimen de Israel en la región. Esto lo declaró el general de los Pasdaran, Amir Ali Ajazadeh.
La idea de una guerra con Irán, en la que Israel intentaría involucrar, obviamente, a Estados Unidos, se halla en las antípodas de la estrategia de Barack Obama, que incluía la acción diplomática y el diálogo con el régimen de Teherán, al igual que contaba con la buena marcha de las negociaciones de paz entre palestinos e israelíes. Bueno, no tendría lógica que Estados Unidos abriera un nuevo flanco bélico, cuando, después de intentar cerrar los anteriores de Irak y Afganistán, el pésimo estado de su economía le exige prestar la mayor y casi exclusiva atención a la creación del empleo. No sabemos si Netanyahu le dará el botón de la guerra. Depende básicamente de Israel ver si va a iniciar esta guerra, que sería muy sangrienta y sería muy grande, como lo mencionaba Fidel Castro en una conferencia, porque la semana pasada el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como lo comentaba, declaró que Irán está más cerca de la bomba nuclear de lo que la gente piensa. El editor de la revista estadounidense, Edward Spanos, declaró que el ataque contra Irán terminará en la Tercera Guerra Mundial, al igual que Fidel Castro comentaba que si se inicia una guerra entre Israel e Irán, comenzaría la Tercera Guerra Mundial, que sería con armas nucleares, obviamente, y esto terminaría con el mundo en semanas, incluso en días. El subsecretario estadounidense de Estado para Asuntos Políticos y Militares, Andrew Shapiro, quien declaró que Washington apoya a Israel porque está en su interés nacional hacerlo. Ahmadinejad ha vuelto a repetir que su país no necesita armas nucleares y ha acusado al Organismo Internacional de Energía Atómica de dañar a su prestigio por las absurdas alegaciones de Estados Unidos. El jefe adjunto del Estado Mayor, el general Masoud Hashayari, volvió a amenazar ayer con destruir a Israel si este país osa atacar a Irán. La República Islámica siempre ha negado que su programa nuclear tenga objetivos militares y retado a los inspectores que presenten pruebas. Aún así, en lugar de ofrecerles mayor acceso, reacciona a la defensiva, descalificando su trabajo y profiriendo advertencias contra Israel y Estados Unidos, a los que acusa de querer frenar su desarrollo. El informe del Organismo Internacional de Energía Atómica afirma que, si bien algunas de las actividades de Irán pueden tener aplicaciones tanto civiles como militares, otras son específicas para armas nucleares. Pero no vamos a retroceder ni un milímetro en el camino que hemos emprendido, reiteró el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad. Esto ha sido suficiente para que Reino Unido, Francia y Alemania expresen su deseo de que se refuercen las sanciones a Irán, tal como desea Estados Unidos y como alternativa a la opción militar que plantea Israel. Rusia, que cuenta con el poder de veto en el Consejo de Seguridad, así como otros 5 miembros, ya ha rechazado esa posibilidad, a la vez que hace un llamamiento a que se reanuden las conversaciones entre Teherán y las 6 grandes potencias, que son los miembros del Consejo de Seguridad, más Alemania. En conclusión, notamos que existe una alta polarización entre estos estados de Medio Oriente, que son Israel e Irán. Sabemos que Israel está totalmente apoyado por Estados Unidos, por Reino Unido y por Francia. Y pues Irán está apoyado por China y Rusia. Entonces, tenemos una gran preocupación dentro de lo que es la comunidad internacional por evitar una tercera guerra mundial y por mantener la diplomacia y la paz dentro de estos países, para evitar muertes de civiles inocentes, así como una crisis financiera, debido a que Irán es el país que proporciona el 40-50% del petróleo al mundo, por lo que debemos buscar soluciones prontas y pues estaremos al pendiente con estas noticias. Para continuar, los dejo con mi compañera Elisa, que les va a hablar de historia, un tema muy interesante. Vamos contigo, compañera. Buen día. Hoy les hablaré sobre un poco de historia y les hablaré sobre lo que fue la organización Lebensborn. Lebensborn, que significa fuente de vida, fue una organización creada en la Alemania nazi por el líder de la SS. SS es Escuadrón de Defensa Alemana, que fue creada, como ya lo dije, por Heinrich Himmler. Se creó en 1935, se expandió a los países ocupados en el norte y oeste de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El propósito de esta organización era de hacerse de la mayor cantidad posible de niños de raza aria. ¿Qué era una raza aria? La raza aria era de piel blanca, ojos y cabellos claros y alta estatura, la cual debía convertirse en la nueva raza de Europa. ¿Para qué?